Bienvenidos amigos al programa de música, lectura y conversación, producido y conducido por el señor Manuel Barba, director de la corporación La Tribu de Narradores de Perú. También locutor de Radio Satélite Visión y Americavisión. Este programa es retransmitido en vivo por el canal de TV Mundo Digital. Adelante. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa favorito, Cuentos y Poesías con la Tribu de Narradores. En esta ocasión, muy especial, tenemos la presencia de un invitado también muy especial. Él es Marcos Córdoba Vega, que reside en Buenos Aires, es narrador oral, ejerce la docencia para narradores, es docente y tallerista de narración oral. Ha tenido cursos y tomado tiempos en la Universidad de Buenos Aires para el tema de ciencias antropológicas y también ha estado en la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, en Argentina, tomando cursos de arte y teatro. Además, Marcos trabaja de manera consistente en la Escuela Latinoamericana de Cuentacuentos y tiene su propio emprendimiento con talleres que tienen el nombre de Contá Conmigo. Así que le damos una muy cordial bienvenida a Marcos Córdoba y lo invitamos a sus primeras palabras para conectarnos con todas estas personas que nos están siguiendo. ¿Qué tal, Manuel? Gracias por la invitación. Nada, agradecido de estar acá y de que me invites. Solo decirte que la Universidad Nacional Experimental de las Artes queda en Caracas. Perdón. Ahí estudié. Bien que me hayas corregido, bien que me hayas corregido. Sí. Eso es algo que no habíamos dicho todavía, pero que te iba a preguntar. No dije que eras argentino, para preguntarte ¿cuál es tu origen? Yo nací en Caracas, en Venezuela. Y has venido y viniste a la Argentina. Sí, vine a Argentina en el 2016. En enero de 2016 llegué a Argentina. Hace ya 7 años. Una buena parte de tu vida. Sí, han sido desde mis 20 que estoy. Ahora tengo 28, así que desde los 20 años que estoy acá. Qué bueno, qué bueno. Bueno, déjame informarle a los que nos siguen de que Marcos Córdoba es miembro de la Escuela Latinoamericana de Cuentacuentos y también dicta cátedra para el postítulo de narración oral. Soy uno de sus alumnos y por eso me he permitido invitarlo para compartir con él cosas muy interesantes. Una de las cosas más importantes, creo yo, interesantes de Marcos, es que Marcos es una suerte de nueva hornada de gente joven que está inmersa en este mundo apasionante de la narración oral. Nosotros los que estamos en la narración oral tenemos presentes pues a gente muy grande como Claudio Ledesma, el maestro Pedro Parcé, Raúl Cuevas, y en fin, tantísimos que son personas de mucho, pero de mucha trayectoria y que también dictan cursos, pero en el caso de Marcos Córdoba, digamos lo que lo diferencia es su juventud y su ímpetu. Por eso quería preguntarle a Marcos. Marcos, cómo nace Marcos Córdoba al mundo de la narración? Bueno, yo estaba nuevito en Buenos Aires, tenía como unos meses apenas y empecé a buscar talleres como de teatro o de danza, porque yo en Caracas me dedicaba a hacer muchas cosas, performance también. Y bueno, tuve la suerte en Caracas de que muchas de las clases eran gratuitas y cuando llegué acá no era así. Tuve que empezar a pagar las sitios a los que iba, ¿no? Como en cualquier otro lugar. Y
entre buscando cosas y talleres y demás, bueno, conseguí este. Y en Venezuela no hay que yo conozca o que yo haya estado dentro de comunidades de narración, como siempre hay mucho teatro, o al menos yo me relacionaba más con gente que hacía teatro y con gente que hacía danza, pero no con gente que contaba cuentos. Así que cuando vi el taller de Claudio, de Desma, fue como, ah, mira, ¿qué será esto? ¿Cómo será? ¿Con qué se come? No, no entiendo. Y ahí empecé a buscar para ver el taller con él y hice primero un taller de verano. Y fue como, nada, quedé súper enganchado con la narración después de ese taller. Eh, Me di cuenta además que lo que había estudiado en Caracas era algo muy, muy útil para todo lo que tenía que ver con la narración. La danza, por ejemplo, que yo siempre, o sea, una cosa es como la danza contemporánea en sí misma y el ballet clásico, pero cuando empiezas a narrar y tienes esa herramienta a disposición, la usas y queda como, es algo que no hace cualquiera. Es como, es como sacar un instrumento musical y cantar y contar. La narración, cuando haces algo así, la gente se impresiona, ¿no? Se deleita, le encanta ver algo diferente. Y, y bueno, ahí empecé y la verdad que vi como vi resultados rápidos, ¿no? Y empecé a hacer funciones y empecé a aprenderme cuentos y a trabajar en ellos. Me servía mucho que la narración no era una disciplina que ameritara estar con tanta gente. Y como yo no conocía a mucha gente, me servía porque yo solito en mi casa me ponía a aprenderme los cuentos y ensayarlos. Y me vino muy bien la narración, como que vino a juntar un conjunto de pasiones que yo tenía y a transformarlas en algo mucho realizable, ¿no? Sí, Yo, cada que he tenido la oportunidad, porque desde el año pasado tú has brindado algunas, he asistido para hablar con propiedad. Yo desde el año pasado he asistido a algunas clases en la que tú has impartido la cátedra. Y me ha parecido siempre muy interesante esto que tú acabas de corroborar, ¿no? La, la intersección de la danza con el lenguaje corporal que muchas veces se puede integrar a la narración. Recuerdo, por ejemplo, algo muy particular y muy especial, un cuento sobre Isadora Duncan, ¿no? sí. Ese es un cuento muy especial que yo te vi realizarlo y me quedé realmente impresionado, ¿no? Impresionado porque no había visto nada de esa característica. Vemos y seguimos viendo narradores con excelentes voces, con excelentes performances, memorias, emociones, la transmisión misma, pero en tu caso particular hay el tema ese de que tú tienes esa aptitud especial para el tema de la danza y de la transmisión con eh, la música y con el lenguaje corporal. Eso ha sido parte de un entrenamiento muy especial, presumo. ¿Podrías comentarnos tú cómo llegaste a hacer esa, esa unión? Eh, mm, sí, yo creo que fue bastante en parte gracias a ese cuento en particular, a Isadora Duncan. Porque hay que ver qué nivel de oportuno tiene para un cuento que tú aparezcas bailando o levantando un pie. No, no todos los cuentos dan para algo así. Y cuando empecé a contar Isadora, Claudio me dice, ¿por qué no aprovechas y bailas, ya que sabes bailar? Y a mí me pareció como muy fuera de lugar. Dije, no, ¿para qué? Y la verdad que la primera vez que lo hice fue muy bueno, a la gente le fascinó, se sorprendieron y era mi oportunidad para brillar, porque primero lo que decimos esto, no todo el mundo se pone a bailar, no cualquier narrador se pone a bailar. Y después era mi oportunidad para danzar la danza que yo quería hacer y no la que por cuestiones académicas o lo que fuese,
me tenía que aprender, era como mi momento para soltarme y sobre todo para esto, para improvisar. Si bien el texto que yo contaba no podía ser improvisado porque es un texto ya escrito, sí podía bailarlo como yo quisiera, como me naciera. Y ahí Isadora Duncan tuvo un efecto así como de canal, ¿no? Por el cual, el cuento canal, por donde pasa toda esa energía que quería drenar a la hora de bailar y apareció ahí. Y después, esa misma energía la empecé a llevar a distintos ambientes, como, es decir, a otras historias que no hablan directamente de la danza, pero que sí se podían interpretar mejor a través de un gesto, a través de movimientos especiales, fuera de lo esperado. Y, y después, bueno, empecé a dar clases con esto, con la expresión corporal, y me daba cuenta que a la gente le hacía mucho bien eh, transformar su cuerpo para narrar. Que por eso ahora, por ejemplo, que hay mucha narración por Zoom, siempre pido que narren de pie, porque es como que estar sentados nos da beneficios para algunas cosas, pero el verdadero potencial del cuerpo se explora moviéndose. Y esa enseñanza que me ha dado como la experiencia como profe también, trato de que todos lo hagan, ¿no? Como que se puedan mover mientras narran. Sí, yo quería corroborar esto que tú estás comentando. Es muy diferente, la sensación dentro del narrador también es completamente distinta y diferente. El cuento, en definitiva, se puede contar de muchas maneras, pero incorporándole la danza al lenguaje corporal, como que hay una simbiosis ahí muy especial para la expresión real de lo que va sintiendo y transmitiendo a la vez el narrador. Esa es la apreciación que tengo yo. No sé si tú coincides con ello. Sí, la danza es como una herramienta más, es como, como narrador que está narrando y saca un palo de agua y empieza a hacer sonidos de la lluvia, este, o como el narrador que saca de un delantal un muñeco y empieza a narrar con ese muñeco. O sea, es como una herramienta más, Pero la para, danza. pero para Sí. para esta parte, para esta herramienta, ¿tú qué sugieres? O sea, habría que aprender danza. O sea, tendrías que empezar con el ABC de la danza para poder encontrar, creo yo, como hacemos muchos narradores que tenemos la facultad de una buena voz, acomodamos nuestra voz al requerimiento. Pero algunas otras personas, como yo, por ejemplo, que tienen, por llamarlo coloquialmente, dos pies izquierdos, entonces encontrar el ritmo para la danza es algo que, por lo menos a mí me parece difícil, no imposible, pero sí muy difícil. Entonces, la sugerencia de Marcos Córdoba Vega para este tema, ¿cuál sería? Eh, que, que ejerciten, pero no pensando directamente como en bailar, porque hay muchos estilos de baile y por ahí hay un cuento donde te sirve bailar tango, pero no en todos los cuentos vas a bailar tango. Eh, Creo que el entrenamiento del cuerpo para la narración en particular tiene que venir desde un lugar de expresión corporal y no desde danza en sí misma, porque la danza es una palabra muy amplia y existen tantos estilos de danza como, o sea, te puedo decir danza contemporánea, danza moderna, ballet clásico, es como un millón de cosas que yo tuve la dicha de poder formarme un poco en cada cosa, pero eh, creo que la expresión corporal es lo que necesita el narrador actualmente, es como necesita poder moverse con libertad y crear, componer en base a su cuerpo, con las manos, con los pies, con el torso, ¿sabes? No quedarse solamente en lo oral, sino empezar siempre hablo como de expandir, ¿no? Entonces como que abrir los brazos, abrir las manos, mostrar el cuerpo. eh, Hay como cierta timidez a la hora de narrar, que como que, bueno, me quedo sentado, sentada, y ahí se queda todo.
Y es maravilloso cuando uno siente como que, ¡zas!, como que te liberas y empiezas a moverte, a caminar, a dibujar formas. Es lindo eso. como que eres, ¿no? O sea, es una suerte de que te sale del interior eso que muchos de nosotros tenemos guardado y que creemos como yo que tenemos dos pies izquierdos, ¿cierto? Es que por eso yo digo que no se trata de bailar, porque no es lo mismo bailar Claro, que... pero el tema sería encontrar un punto de convergencia entre tus propias aptitudes y habilidades que pueden ser muy pequeñas con la necesidad que tengas de hacer un movimiento corporal que acompañe a esa necesidad de expresión. Sí, y también es un sentido de la oportunidad, porque como te digo, hay cuentos donde por ahí conviene quedarse en el banco sentado, pero hay cuentos donde capaz si una imagen que exista te da la pauta para mover la mano de cierta forma, o mover la cabeza de cierta forma, o incluso poner tu cuerpo, eh, dar la espalda al público en algún momento y después voltear y mirar al público. Eh, Hay que pensar como en diferentes tipos de imágenes. Por ejemplo, sí, yo siempre me remito mucho a los cuentos infantiles porque me fascina contar cuentos infantiles y son muy ricos los cuentos infantiles. Y tienes, por ejemplo, a los personajes de animales, que siempre cada uno tiene como una voz particular, eh, pero ¿qué pasa cuando ese personaje también tiene una postura particular? También se mueve de determinada forma y hace determinado gesto con las patas o con la cabeza. Eso, hay que pensarlo también desde ese punto de vista, no simplemente del lado de, bueno, entro bailando, no, porque capaz el cuento no amerita que bailes, pero le va a venir bien que vos te expreses y te muevas. Marcos, nos comentaste tú al inicio, te pregunté o expresé que tú también brindas en tu propio emprendimiento, Contá Conmigo, talleres. En esos talleres tú tienes dentro digamos, de los temas, este tema de la expresión corporal adecuada o asociada al baile. Sí, 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 es una de las partes que yo trabajo. Siempre trabajo sobre lo que es voz y cuerpo. En principio como si estuviesen separados, cosa que es completamente errónea, ¿no? No están separados. Pero para empezar a trabajarlos es bueno que empieces por separado y para la voz hay determinados ejercicios y para la expresión corporal hay otros ejercicios. Yo me baso mucho en lo que aprendí también en diferentes disciplinas que tienen que ver con la expresión corporal, más no con una danza en particular. Por ejemplo, hay una disciplina que se llama movimiento auténtico, donde uno cierra los ojos y baila en un mismo espacio con más personas. Y lo más probable es que termines rozándote con esa gente, tocando sin querer. Y es lindo porque te das cuenta que tu cuerpo tiene capacidad para sentir el espacio alrededor y para expresarse, aunque no puedas ver. Eh, y bueno, esa capacidad de expresión me llevó a mí a pensar en que las personas que vienen a ver mis talleres necesitan expresarse también, o sea, su cuerpo pide expresión, pide un lugar para liberarse. Así que sí, ese es un lugar al que le damos bastante importancia. Dime, nosotros los que estamos interesados en estar siempre en una actualización permanente, que es lo que exige esta pasión, actualización permanente. Entiendo que para contactar y tener información de estos talleres que dicta Marcos Córdoba Vega, debemos contactarnos al correo electrónico cordobavegamarcos@gmail.com. ¿Estoy correcto? Sí, sí, ahí. Haciendo la acotación de que Córdoba con B grande, Sí, 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 exacto. Córdoba, Córdoba Vega Marcos@gmail.com. Para todos los amigos que nos están siguiendo e interesados en una actualización permanente en el tema de la narración oral, podemos contactarnos a este correo electrónico. Continuando con la conversación con nuestro
admirado invitado, Marcos Córdoba, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo te inicias? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está el punto uno, el lugar uno de Marcos Córdoba con la narración oral? Aparte de, o tú encuentras la narración oral en la Argentina. No, yo la encontré acá, sí, la encontré acá. Igual pues se podría decir que yo siempre digo, ¿no? Que uno cuenta historias siempre y sin darse cuenta y que en general uno tiene a una persona que uno conozca que es un contador de historias nato, ¿no? Por ejemplo, no sé, siempre hay un tío en la familia o una abuela, eh, sí, que siempre se sienta y empieza a echar cuentos y ahí uno se entretiene. Y esa sensación de estar entretenido, de disfrutar eso, es más o menos lo que hacemos los narradores. Contar historias entretenidas para que la gente se relaje, disfrute o se quede pensando también. O sea, pero para precisar, o sea, Marcos Córdoba encuentra la narración oral prácticamente de adulto. Allí No, se empieza. para nada, cero. Me parece que es para todo el mundo. No, pero me refiero, Marcos Córdoba, persona, eh, Ah, la sí, sí, encuentra en la adulto. Argentina ya de grande, porque muchas personas, como tú muy bien has dicho, muchas personas, sobre todo las que, las que tenemos más años, mucho más años que tú, sabemos de los cuentos porque hubo alguien en la familia, un antecedente familiar, en las reuniones familiares, en las reuniones comunales, siempre, como tú has dicho, hay alguien que es un narrador nato, que no necesariamente cuenta cuentos de autor, sino que cuenta historias, leyendas, tradiciones orales, en fin, esas cosas que motivan el convivio de una reunión y que hacen y construyen esto que es tan propicio, ¿no? Que es la solidaridad entre las personas y el escucharse, la escucha atenta además también. Entonces, qué bueno que ese ejemplo con Marcos Vega sea tan propio, porque mucha gente tiene la idea errada que los cuentos son para niños y que allí deben quedarse, cuando en realidad no es así. Una persona adulta en cualquier edad puede encontrarse con los cuentos y puede desarrollar esta pasión que muchos de nosotros tenemos. Yo también soy una persona que tiene un ejemplo parecido al tuyo. O sea, yo me encuentro con los cuentos cuando tenía casi 65 años. He leído cuentos, he estado cerca de la literatura como muchas personas, sea por profesión, por trabajo, en fin, pero con los cuentos en particular como una disciplina, como un oficio, como una profesión, me encuentro bastante tarde, ¿no? Entonces, yo siempre pregunto esto a las personas porque hay muchas respuestas, como te digo, en el sentido de que, bueno, sí, conozco los cuentos de niños, pero los dejé de escuchar cuando dejé de ser niño. Y los cuentos tienen una permanente ubicación en la vida de las personas. Tú has manifestado muy claramente que todos contamos historias. Nuestras vidas mismas son historias, que algunas merecen ser contadas, otras no, pero por lo menos hay esa posibilidad, ¿no? Entonces, quería preguntarle al maestro Marcos Córdoba Vega, ya que no hay edad, por ejemplo propio, el suyo, y en este caso vamos a usar un poco el mío, ¿no? Para iniciarse con la narración oral. ¿Qué tan importante piensa, cree, considera Marcos Córdoba Vega que son los cuentos en la vida de las personas? Eh, sí, yo creo que son importantes, son importantes. No sé, hay tantas cosas importantes como artísticamente o de la sensibilidad de la gente. Eh, yo lo que creo que debe quedar claro es que el ser humano se tiene que expresar 100%, sea como fuere. Y los cuentos son una forma bastante potente de expresarnos y siempre es una opción. Ah, también existe
otra forma, ¿no? Uno puede, no sé, dibujar, uno puede también escribir o puedes hacer una escultura, pero en cuanto a la narración, descubro que mucha gente también encuentra la narración ya en un momento de su vida muy adultos, pero ya una vez que se enganchan es como ya nadie lo saca de ahí, quieren narrar todo el tiempo, quieren aprender nuevos cuentos. Y eso es hermoso, porque más allá de que yo doy talleres para gente que quiere ser profesional y demás, lo que veo es que cuando la gente logra aprender un cuento y contarlo, y, y durante los ensayos y el montaje, yo siempre hago hincapié en que es un proceso creativo, porque el cuento no es como no es una cosa que uno se va a aprender de forma rígida, sino que es un canal, ¿no? Uno transita el cuento y disfruta de ese transitarlo, y lo que diga el texto tiene sentido por cómo uno lo siente. Pero realmente no hay como, más allá de que existe una técnica, no hay que dejar de pensar que los cuentos son una vía para nosotros realizar otras cosas, para sentirnos bien, ¿no? O sea, yo cuento cuento para sentirme bien. Si no, nadie cuenta un cuento para encargo, es muy raro, ¿no? Que alguien te diga, che, quiero que me prepares este cuento. No, en realidad uno los cuenta porque vibra con esa información. Y otra cosa que te quería comentar era que estaba pensando justo en qué momento como que me estuve en las historias, me llamaban la atención, y en Venezuela existía un programa de radio llamado Nuestro Insólito Universo, que es maravilloso. Bueno, creo que en internet debe estar, pero bueno, viejísimo, muy viejo, que retransmitían, y era la voz de un locutor que contaba historias de terror, historias de fantasmas, historias así oscuras, de espíritus. Y a mí cuando lo escuchaba, me daba miedo hasta la voz del señor, porque una voz súper seria, así de ultratumba, y a mí me asustaba, pero me emocionaba, ¿no? Escucharlo, y todas esas historias rarísimas me encantaban. Y después está otro narrador, que ahorita la verdad no me sé el nombre, pero que cuenta, su voz es para una leyenda llamada El Silbón. Es una leyenda de tradición oral venezolana. También yo escuchaba El Silbón y me asustaba, porque es acerca de un tipo del llano que bebe mucho y que es muy mujeriego, y que viene el Silbón y se lo lleva. Y silbaba, por eso le dicen el silbón, porque el espíritu ese silbaba cuando iba a matar a alguien, a atacarlo, lo que sea. Y creo que ahí empieza todo, como esa atención por escuchar cosas y que te causen algo, ¿no? En este caso miedo, pero bueno, podría ser risa o lo que fuese. Y Marcos, ya que estamos conversando de todo este tema de la expresividad, quería preguntarte, ya que tenemos el lujo de tenerte en el programa, quería hacerte algunas preguntas que tal vez no nos atrevemos a hacerlo cuando estamos en la clase porque el tiempo nos gana, o porque la vergüenza también a veces da la sensación de tener preguntas tontas y que por obvias uno siente cierto temor de hacerlas. Pero quisiera hacerte una pregunta que yo creo que es recurrente en muchas personas. Se dice que el narrador debe tener algunas, no todas, pero algunas cualidades que son indispensables para ejercer o el oficio o la profesión, cualquiera de las dos cosas, que hay una diferencia también. Entre ellas está la voz, la palabra, el lenguaje corporal, la mirada, la memoria. ¿Tú cuáles crees que son las más indispensables? ¿Qué cosa es lo que debiera una persona joven o no tan joven, o que ya no es joven, que está interesado en la narración oral, que ver en sí mismo para hacer su propio examen, analizarse a sí mismo de qué cosa es lo que tiene o no tiene, pero y que es necesario para ejercer esta pasión? Yo te diría primero un poquito de memoria, lo mínimo, eh,
no para memorizarte frases enteras o palabras complicadas, pero sí porque, bueno, lo básico de una historia es la reproducción. Em, Así sea por la tradición oral. De hecho, la tradición oral es una de las muestras más firmes de que hace falta algo de memoria, porque uno va transmitiendo así, a través de lo que ha escuchado. Yo escucho y reproduzco. Esa capacidad para reproducir hay que tenerla, ya sea desde lo que uno escuchó hasta desde lo que uno leyó. ¿No? Un poquito de memoria. eh, Tampoco hay que irse a los extremos, ¿no? Tampoco que no tiene que, por eso digo, memorizar todo lo que dice un texto, es mucha información siempre. Luego hay que tener, hay que saber atreverse, hay que tener, no sé qué nombre poner, hay que ser un poco extrovertido también para narrar bien, porque uno también puede narrar como chiquito, sentado, ¿viste? Sin hacer mucho esfuerzo, pero cuando uno más lanzado, o sea, cuando uno más se atreve, más corajudo es, a la hora de expresarse con las palabras y con los gestos, el público va a percibir ese atrevimiento, lo va a sentir y se va a sentir interpelado por cómo esa persona maneja su energía. Eso es maravilloso, cuando ves a alguien en el escenario y realmente le pone 100%. Y bueno, eso también me lleva a lo otro. Hay como que entregarse a lo que uno quiera contar, entregarse al público, entregarse a la historia, no tener miedo a exagerar. Creo que hay mucho miedo a veces a exagerar. Y por ese miedo, veo que muchas personas se quedan como en un nivel bastante plano a la hora de interpretar la historia. Y creo que es muy bueno sentir a veces un poco lo que se siente dentro del texto. O sea, si el texto nos cuenta una historia trágica, no ponernos a llorar, pero sí también sentir un poco de esa empatía con la historia. Eso, creo que ser muy empáticos, porque además se manejan personajes y situaciones con las cuales hay que verse enfrentados. Bueno, eso, memoria, pasión, básicamente. Eh, y luego hay que tener un poco de rigor a la hora de trabajar, como no esperar que el cuento se cuente solo y ya me lo leí una vez y ya se quedó así. La gente, la mayoría de las veces no se sabe el cuento que estás por contar, no lo ha leído, de hecho, muchas veces. Así que uno tiene la libertad de contar lo que a uno se le antoje y que nadie te corrija. Pero la diferencia entre hacerlo, digamos, light o a la ligera y de hacerlo poniéndole todo el máximo a la hora de trabajarlo, ensayarlo, se siente porque tiras frases que son más importantes, tiras emociones o manejas la energía de una forma muy diferente a cómo lo haría una persona que no, eh, que no trabaja esa historia. Eso, ¿no? Contar cuentos es un oficio, como tú dices, no siempre es un trabajo, es verdad, pero es un oficio que si queremos manejarlo, hay que ponerle pasión. Claro, porque hay mucha gente, por ejemplo, la gente de la tercera edad, que piensa que es indispensable tener una voz potente, estentoria. Piensa que es indispensable también tener una memoria prodigiosa o tener una elocuencia, ¿no? Porque habemos personas que no tenemos un vocabulario muy grande, muy extenso, y entonces nos da miedo, nos genera temor. Y lo otro, esto que tú acabas de mencionar, es el temor al ridículo, ¿no? Sí, Mientras más grande eres, más temor al ridículo tienes. Entonces, decir que esto no es indispensable, una voz estentoria y potente, no es indispensable. Sí es indispensable entrenar para desarrollar la propia potencialidad de la voz, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene.
Pero los que hemos sido chicos y hemos tenido la oportunidad de escuchar a aquellos narradores natos, es decir, aquellos que no aprendieron en ninguna escuela, pero que narran de la mejor manera, sabemos que muchos de ellos no tenían ni siquiera voz, no obstante, transmitían, ¿no? Transmitían a partir de eso último que tú mencionaste, la pasión con la que se hace este oficio. Yo creo que requiere sobre todo pasión, pasión para con las aptitudes que uno tenga, aunque sean mínimas, tratar de ejercerla, aunque, como se ha dicho, a manera de oficio, tal vez no profesionalmente, porque no alcanzamos al requerimiento o al estándar, pero sí como un oficio para hacerlo en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en fin. La narración creo yo que tiene lugar en cualquier parte y lugar en la cual nosotros podamos socializar. Por eso, muchas gracias, Marco, por hacernos hincapié en estas cosas que son necesarias. Y un poco para ir, sabido que el tiempo nos está comiendo, ¿tienes alguna anécdota con tus alumnos en los talleres que nos puedas comentar algo que te resulte grato o que te resulte, digamos, importante comentar para los que estamos aquí siguiendo esta conversación? Sí, se me ocurre pensar en lo que fue durante la narración durante la pandemia, y después lo que pasó cuando la pandemia ya había terminado. Porque yo empecé a tener mucho trabajo en la pandemia, ya que la gente ya sabía que nos hacía falta salir de la casa para tener un taller. Y por ejemplo, había gente de otros países que podían ver también mis talleres. Y fue muy lindo poder justo conocer a tantas personas y sentir todo ese cariño y esa buena vibra que la gente se conectaba al Zoom y habían más de 100 personas en la sala y estaba buenísimo. Pero después tuve la oportunidad de ir conociendo a varias de las personas que hicieron talleres conmigo, y realmente qué valioso poder abrazar y poder saludar y ver en persona a alguien, y poder disfrutar de esa narración o de lo que sea, pero poder disfrutar de los cuentos así en vivo es maravilloso. Y creo que hay mucha gente que está ahora como que se quedó atrapada como en ese lugar de online, desde esa computadora que ven todo y dicen todo lo que tienen que decir. Y creo que es importante que se generen espacios eh, ya presenciales, ¿no? En donde quiera que la persona esté. Hay gente que vive en lugares donde no hay narración, pero bueno, nada nos quita que nosotros podamos ofrecernos a contar en algún lugar, a ir a algún lugar de narrar. O sea, si realmente lo que queremos hacer es narrar, podemos hacerlo en muchos espacios. Solo hay que ofrecerse, buscarlos, y lo hermoso que es el encuentro y el encuentro con los cuentos. Por eso digo, si tengo alguna anécdota sería todas esas veces que me encontré con personas que hicieron mis talleres, y algunas a quienes no conocía nunca, las conocí y fue como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Hermoso, sí. Se crea además una intimidad cuando uno narra y demás, se crea una verdadera intimidad entre las personas y uno. Sí, 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 tú has dicho algo muy propio. La pandemia nos dio la oportunidad de saber que había gente que no conocíamos y que no hubiera habido oportunidad sin la pandemia de conocer, así como cosas que hemos aprendido, como esto de la narración, que a través de talleres virtuales, que dicho sea de paso, quiero reiterar, contá conmigo, recibe alumnos de cualquier lugar del mundo, ¿cierto? O Sí, sea, lo sí, único que tenemos que el hacer es taller es virtual. contactar y adecuarnos a los diferentes espacios, horarios que tenga Contá conmigo, ¿cierto? Sí, el taller es virtual y por lo general son los lunes y los miércoles de 19 a 21 horas Argentina.
O sea, de 7 a 9, Argentina, lunes y miércoles. Pero eso no implica que no se pudieran hacer en otros horarios. Si hay la suficiente demanda o tú ya tienes esos días preestablecidos para los talleres. Ya están preestablecidos. O sea, vengo Ya, haciendo eso desde 2020 más o menos, así que ya. O ya sea, quedan esos horarios, sí. tienes otras ocupaciones en los otros horarios. Sí, sí. Perfecto. Bueno, eso es importante aclararlo, ¿no? Eso es muy importante aclararlo. Dime, Marco, tengo tantas preguntas por hacerte que no sé por cuál decidirme y el tiempo me va ganando y me pongo nervioso con esto. Bueno, no sé, la que más te inquiete. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuáles son los planes para el 2024 de Marcos Córdoba? ¿Cuáles son los espectáculos? Porque nosotros sabemos que tú eres, además de narrador, docente, también eres director de obras de narración oral. Sabemos que te hemos visto en varios espectáculos a los cuales tú has dirigido. Sí. No, mis planes son ir a lugares para narrar en donde surja. Quiero decir, a festivales, a donde me inviten, narrar en donde me inviten. Y estoy viendo a ver si me sale un laburo para enero y febrero, que sería también narrando cuentos y dando talleres de cuentos para chicos en la costa. Estoy esperando un sí, pero me toca esperar un rato más. Así que bueno, estoy en eso. Voy a continuar mis estudios, así que tampoco es que puedo salir todo el tiempo de Buenos Aires, pero voy a procurar contar en la mayoría de lugares que se pueda. Bueno, para contactarte de manera directa siempre es el mismo correo electrónico. Así es, Aunque Córdoba Vega aunque Marcos. también te ubicamos por la página del Facebook que tú tienes un portal ahí en el Facebook, ¿cierto? Marcos Córdoba Vega, Sí, sí, también por Facebook, sí. ¿no? Instagram también tienes, No, no uso Instagram. no usas Instagram, o sea, por Facebook y por correo electrónico podemos contactar a Marcos Córdoba Vega, un excelente profesor de narración oral. Recomendable siempre y yo creo que es un invitado de lujo para cualquier espectáculo de narración oral en cualquier lugar del mundo. Esperamos verte muy pronto, Marcos, aquí en el Perú, desde donde yo te estoy entrevistando, conversando contigo. Igual de verte en algún espectáculo allá en Argentina y en cualquier otro lugar en el cual te presentes. Estamos muy agradecidos. Déjame expresarte a nombre mío propio, de la tribu de narradores, de Radio Satélite Visión y América Visión, que emite desde Chile para la radio, y también de TV Mundo Digital, las plataformas que emite para la televisión desde Costa Rica para Centroamérica y Norteamérica, y ambos dos para Europa. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición. Decirte que te esperamos siempre. Las puertas de este pequeño espacio dedicado a la narración están abiertas para cuando tú creas conveniente y dispongas. Así que tus palabras para despedirte de nuestros seguidores, los que hemos disfrutado de esta conversación contigo hoy día. Bueno, nada, decirles que si quieren narrar, no esperen a que no les pidan permiso a nadie, vayan, busquen su cuento, escójanlo, o si el cuento ya los escogió ustedes, nárrenlo y vívanlo, y disfruten la narración, porque narrar es vida. Si narramos y contamos y veamos también la narración como un regalo que le damos al quien escucha. Es hermoso regalar cosas, y podemos regalarle un cuento a alguien y quizás sin saberlo le estamos regalando un pedacito de vida, y eso es lindo. Gracias, Marcos Córdoba Vega, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. Y con Gracias ustedes, a ti, amigos, Manuel. será hasta la próxima semana con un nuevo invitado. Muchísimas gracias. Este programa ha finalizado. Radio Satélite Visión y América Visión agradece al público su presencia y sintonía. Muy especialmente agradece la retransmisión del canal de TV Mundo Digital. Hasta la próxima semana con nuevos invitados. Muchas gracias. Hasta luego.